Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Celiando. Ya habréis visto el título del vídeo. Hoy vengo con unas reseñas de libros que hace mucho que no os hacía, así que si queréis saber qué libros he leído y qué me han parecido, quedaros a ver el vídeo que empezamos ya. Yo sé que los vídeos de libros no se ven los más vistos en el canal, pero bueno, yo os lo dije desde el momento en que empecé el canal, que a mí me gusta muchísimo la lectura, que me apetece muchísimo compartir con vosotros los libros que me gustan. Aquellos libros que compro, que empiezo y que soy incapaz de seguir, no os los voy a decir nunca en el canal, porque no soy nadie para hacer o para digamos, contribuir a que alguien deje de comprar un libro. El trabajo de los escritores me parece un trabajo fantástico y muy interesante, así que como no soy nadie para tirarlos por el suelo, solo os voy a reseñar los libros que he leído y que realmente me gustan y que realmente merecen la pena. No soy mucho de releer libros, esa es la verdad, pero todos los que aparezcan en el canal no me importaría en absoluto volverlos a leer. Yo creo que con eso os lo digo todo. Y dicho esto, empezamos. La verdad es que la llegada de libros a mi casa, bien sea por compra o por regalos, está estratégicamente dividida por cuatrimestres. El primer cuatrimestre es abril, festividad de Sant Jordi, donde compro y me regalan libros. El segundo cuatrimestre corresponde con el mes de agosto, que es mi cumpleaños. Ya visteis que me regalaron en el pasado cumpleaños 49 libros. Y finalmente ahora en diciembre, donde en mi lista de regalos de Navidad que voy a pedir, pues siempre hay algún libro por si alguien no sabe o me pregunta qué regalarme. Y si no, pues en mi carta, mi autorregalo también, a veces entre ellos hay algún libro. Así que yo hoy os voy a reseñar los últimos que he leído y en los cuales hay regalos y hay libros que yo misma he comprado. Voy a empezar por un libro de los que me regalaron el pasado cumpleaños. Es un libro cortito, El camino, de Miguel Delibes, lo tengo por aquí. Ya veis, es un libro muy cortito que os recomiendo muchísimo. Muchas veces tendemos a comprar los libros de las últimas novedades editoriales que van saliendo, de autores noveles, que por supuesto hay que apoyar y hay que leer porque tienen cosas muy interesantes, pero nos olvidamos de que en la literatura nuestra, la literatura española, tenemos auténticas joyas. Y es el caso de este libro, de El camino, de Miguel Delibes. Es toda la historia, todo el libro está centrado en una noche en la que un niño de una edad aproximada entre 10 y 11 años tiene que dejar su pueblo y marcharse a estudiar bachillerato a la ciudad. El libro está inspirado pues eso, en una aldea que se podría ubicar en Cantabria, aunque el autor no nos dice nada de dónde es, pero por las descripciones y por donde Miguel Delibes solía pasar las vacaciones de niño, pues seguramente es el Valle de Iguña, no sé si lo conocéis. Y bueno, narra pues eso, cómo Daniel el Mochuelo, que así se llama el protagonista, tiene que abandonar el pueblecito y tiene que irse a la ciudad. Y en la noche de antes de su marcha, hace como un repaso a lo que han sido sus vivencias, sus andanzas, sus travesuras con sus dos amigos del alma, con un niño que le llaman el Tiñoso y otro que le llaman el Moñigo. Es un libro que es de verdad es muy entrañable porque te hace reír en momentos, te emociona en otros, se lee en un volado. Yo lo leí en las vacaciones, lo que pasa que me faltaba pues eso, leer unos cuantos más para poderos hacer una reseña, un vídeo de reseñas, así que este libro de verdad muy recomendable, muy recomendable. El segundo de los libros es este de Mary Higgins Clark. No sé si habréis leído algo de esta escritora. Todos sus libros tienen un denominador común, que es la intriga, el suspense. Bueno, pues en este caso nos habla de la protagonista es una chica, de adulta se llama Celia Nolan, de niña fue conocida como Lisa Barton, y por una fatal casualidad accidentalmente mató a su madre, pero fue juzgada pues eso por su entorno, lo que le hizo que fuese adoptada por unos familiares o recogida por unos familiares, y ya de adulta, de una manera un poco rocambolesca, acaba viviendo en la casa donde de niña se cometió ese suceso, ¿no? Y la verdad es que es un libro muy entretenido. Todos este tipo de libros a mí lo que hacen es pues eso, que me enganchan desde el principio, quiero saber a ver quién es el malo del tema,
y bueno, es muy entretenida y os la recomiendo muchísimo si os gusta, ya os digo, este tipo de literatura. El tercero de los libros es este de novela histórica de Barbara Wood, es Los manuscritos de Magdala, y nos narra cómo un paleógrafo recibe un encargo para traducir del sánscrito una especie de documentos, bueno, unos documentos que han aparecido en unas tinajas en Alejandría. Lo curioso de este caso es que esos documentos son una especie de diario, cosa que hasta el momento pues no se había descubierto en realidad. Entonces, conforme va avanzando el paleógrafo en esa traducción, se va, digamos, apoderando de él el espíritu de la persona que muchos siglos atrás había realizado ese manuscrito, ese diario. La verdad es que es un libro muy entretenido, hacía mucho tiempo que no leía ningún tipo de libro así histórico referido a los años, pues eso, al siglo I, al siglo II después de Cristo, y la verdad es que me gustó muchísimo. Voy ahora con el último de los libros que me regalaron, es este libro, El jardín secreto de Virginia Woolf. Es un libro que me regaló mi amiga Nati por el cumpleaños y es un libro diferente, no es un libro de literatura, es una especie, a ver si os lo puedo enseñar, tiene unas ilustraciones chulísimas, es todo el libro igual, la letra es como si fueran unos apuntes, a mí me ha dado la sensación de que estuviera leyendo los apuntes de una universitaria, y habla de la historia de varias mujeres, entre ellas por supuesto Virginia Woolf, que fueron musas, fueron inspiración de hombres que sí, que llegaron, digamos, a ser celebridades, hombres que llegaron a ser famosos en la pintura, en la escritura, en la escultura, y sin embargo las mujeres que les inspiraron y que muchas veces no solo les inspiraron, sino que les ayudaban o trabajaban en la sombra, pasaron completamente desapercibidas en la historia. Si os gustan este tipo de libros, os lo recomiendo muchísimo. Es de la editorial Lungweb, es, ya os digo, Lady Desidia es la escritora, y como os digo, tanto las ilustraciones como el contenido del libro, muy recomendable, porque además es el típico libro que no tienes que leer del tirón, sino que un día tienes un ratito y dices, pues mira, ahora voy a leer lo de esta escritora, o lo de esta pintora, o lo de esta escultora o esta orfebre. La verdad es que es muy muy bonito y os lo recomiendo muchísimo. Además aprovecho para darle las gracias a Nati Rubio, que fue quien me lo regaló, y no había tenido ocasión de agradecérselo así públicamente, sí en privado por supuesto, porque cuando me mandó el librito no tenía todavía libros como para reseñar, así que ahora que ya lo he leído, no solo se lo agradezco, sino que os lo recomiendo a todas muchísimo. Voy ahora con los libros que yo misma escogí y empiezo por recomendaros la lectura de una serie de libros de una escritora de la cual yo ya os había hablado, es María Uruña. Os reseñé en el anterior vídeo El bosque de los cuatro vientos. Cuando acabé la lectura de ese libro, que me había gustado muchísimo, fui a mirar cuál era el siguiente libro publicado por María Uruña y me topé con Lo que la marea esconde. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando empiezo el libro y me doy cuenta, por la contraportada, que María Uruña ha escrito una serie de libros llamados Los libros del puerto escondido, y este formaba parte, digamos, o cerraba esa serie. Con lo cual, aunque se puede leer perfectamente suelto, sí que os recomiendo que empecéis por el primero de los libros, que es Puerto Escondido. El primero se llama Puerto Escondido, es del 2015, el segundo Un lugar a donde ir, que es del 2017, el tercero Donde fuimos invencibles, que es del año 18, finalmente este, que es de 2020. Entonces, todos estos libros están inspirados en el lugar donde yo suelo pasar las vacaciones, y eso me llama ya poderosísimamente la atención. De hecho, la principal acción transcurre entre Santillana, Suances, Comillas, Santander, es decir, pues toda la zona cántabra, que ya os he dicho muchas veces que me gusta muchísimo. Ya eso es un punto a favor. Pero la manera que tiene de narrar esta chica y de engancharte desde el primer momento, de verdad os lo recomiendo muchísimo. Si además os gusta Agatha Christie, este último, Lo que la marea esconde, es una especie de guiño, una especie de homenaje a uno de los libros de Agatha Christie, porque se sucede un crimen dentro de una habitación cerrada por dentro, donde no hay trampillas, no hay ninguna persona escondida, nada, y hay que desentrañar qué es lo que le ha pasado a esa persona que ha fallecido en el interior de un camarote.
Os los recomiendo los 4 muchísimo, de verdad. A mí el primero me encantó, los otros 2 también, pero si tuviera que, digamos, hacer un ranking, me quedaría con Puerto Escondido y finalmente con este. Pero de verdad que los 4 merecen muchísimo, muchísimo la pena. Además ahora tenéis un pack, creo que en la FNAC y en Casa del Libro tienen ese pack, no sé si en otros sitios, pero yo creo que en estas 2 páginas web yo sí que lo he podido ver, donde vienen los 3 primeros libros en una edición especial, con una cajita y tal, y luego viene este suelto. Así que si queréis hacer un regalo a las personas que les gusta la lectura y este tipo de novela negra, os recomiendo muchísimo esta serie de María Uruña. Cambiando un poquito de tercio, dejo la novela negra de lado y me vengo con una narrativa, digamos, tradicional. Es este libro de Jacinta Cremades. Yo no he leído nada de esta chica, creo que es su primer libro y me llamó la atención del libro el título, Regreso a París. Sé perfectamente que no se debe juzgar nunca a un libro por su tapa, pero bueno, son esas cosas que pasan. Este libro yo lo compré en Carrefour, fui a comprar otras cosas, es decir, iba a comprar alimentación, etcétera, y acabé comprando un libro. Y bueno, os leo un poquito digamos, la contraportada. Dice: la herencia de 3 mujeres, la oportunidad de volver a empezar. Corre la década de los 60 y Maite, una joven aristócrata barcelonesa, decide romper con las convenciones de la época y empieza una nueva vida en París. Huye de un pasado turbulento y de un destino que la persigue. Años después, Teresa, su hija, regresa a París, su ciudad natal, acompañada esta vez de la pequeña Lucía, una niña de especial sensibilidad. Allí trata de poner palabras a los silencios y secretos de una familia que siempre permaneció en las sombras. Bueno, lo que nos explica esta novela es un poco el tema de las constelaciones familiares, el tema de que solemos repetir los patrones que han repetido nuestros antepasados y cómo la protagonista, en este caso Teresa, intenta romper con esa cadena justamente por ella y por su hija Lucía, para que no se repitan los patrones de las anteriores generaciones. Es un libro muy bonito, la verdad es que es una historia muy bonita. Yo creo que se lee también de un tirón, no tiene ningún tema así misterioso ni nada, sino que es simplemente narrativa. Tiene un punto sensible, tiene un punto histórico también, así que os lo recomiendo muchísimo. Y desde luego, si es el primer libro de esta Jacinta Cremades, no voy a perderle la pista, porque me ha gustado mucho, mucho la manera que tiene de escribir. Los capítulos son cortitos, con lo cual también fomenta pues que digas un poquito más, y así te leas, como fue mi caso, en un fin de semana, Regreso a París. Y vuelvo otra vez a la novela negra con el libro de Miquel Santiago. En este caso este libro no es mío, me lo ha dejado mi amiga Mari Carmen. Ya sabéis, o ya os lo he explicado una vez, que pues las personas que solemos leer mucho, a mí me gusta leer mucho más en papel que en tablet o eso. Suelo comprar muchos libros y realmente acaba siendo una ruina. Entonces lo que hacemos es pues rotar los libros, o sea, nos los vamos intercambiando, yo les voy pues eso, recomendando los que me he leído y les voy diciendo cuál me ha parecido más bonito, cuál pues si se lo quieren llevar que se lo lleven, pero vamos, que en fin. Y ellas hacen lo mismo conmigo. En este caso habíamos leído las 3 amigas con las que suelo pues eso, rotar los libros, habíamos leído El mentiroso, nos había gustado mucho. Y este En plena noche pues es más de lo mismo, es novela negra pura y dura, que te atrapa desde el primer momento, que quieres saber qué ha pasado. En este caso el protagonista es un chico que de jovencito toca en una banda de música, o sea, en una banda de rock de los años 80, y su novia, una de las noches de un concierto, después de un concierto, desaparece. Este chico finalmente triunfa en la música, abandona evidentemente su pueblo, se va a Madrid, y muchos años después, por el fallecimiento de un amigo, tiene que regresar al pueblo, y a partir de ahí van a ir sucediendo una serie de cosas hasta que llevarán a desentrañar qué es lo que pasó con la desaparición de la que era su novia, y donde todo el mundo se dará cuenta que este chico, que fue señalado, aunque absuelto, no tuvo absolutamente nada que ver con la desaparición de su amiga. Bueno, os tengo que decir que el libro me ha gustado mucho, que me ha mantenido en vilo hasta... tiene 600 no sé cuántas páginas. A ver... 665 páginas. Bueno, pues las primeras 600 páginas no lo podía soltar. No lo podía soltar. De hecho, es eso. O sea, yo creo que estuve leyendo el fin de semana anterior, porque este es el último libro que he leído. Estuve leyendo pues no sé cuántas horas, pero muchísimas. Ya os digo, empecé un viernes por la noche y lo acabé un domingo.
Y la sensación del final, bueno, ahí os la dejo. Si habéis leído el libro, dejadme en comentarios qué os pareció el final, y si no lo habéis leído, sí que os animo a que lo leáis, pero os diré que me gustó más El mentiroso. Yo no quiero mediatizar a nadie, pero vamos, en fin. De todas maneras, muy recomendable la lectura de Miguel Santiago. Sé que tiene algunos libros más, que son anteriores a este, y van a estar en la lista de los Reyes Magos. Os quiero reseñar también uno que no tengo aquí, porque justamente este es uno de los que intercambié el fin de semana pasado. Se llama La suerte del enano, es de César Pérez Gelida y trata de un atraco a un museo en la ciudad de Valladolid. Es muy chulo el libro, os lo recomiendo muchísimo. Además tiene unos giros así bastante buenos, también es novela negra y a mí me gustó muchísimo. De hecho es el cuarto libro que leo de César Pérez Gelida y también os lo recomiendo muchísimo, La suerte del enano. Para finalizar, os voy a dejar en imágenes aquí en el vídeo los libros que quiero leer los próximos, es decir, antes de San Jordi. Todos esos libros, bueno, yo los voy a pedir a Papá Noel o a los Reyes Magos, y si no los traen, pues me los compraré yo. Y son libros que me apetece muchísimo leer, así que seguramente el próximo vídeo de reseñas que haga va a ser las reseñas de estos libros que os van a aparecer en pantalla. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya entretenido. Ya sé que no todo el mundo ve los vídeos de reseñas de libros, pero es algo que a mí me gusta. Os lo dije desde el momento en que yo abrí el canal, que me encanta la lectura y por eso, pues eso, los libros que yo vaya leyendo os los voy a ir reseñando. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Os espero el próximo domingo con un próximo vídeo. Cuidaros mucho. Adiós.